Mis hermanos, muy buenas tardes. Formal y oficialmente damos la bienvenida a esta que es la lección de la Escuela Dominical. Aquí en el Centro Evangélico Maranata estamos transmitiendo a través del canal Miguel Montoro en YouTube, así que damos también la bienvenida a los hermanos en Cristo y amigos que se integran a la transmisión. Y recuerden, ustedes, yo, quien guste, un poco más tarde podemos ir a ese mismo canal de videos de YouTube, que es este Miguel Montoro, que lo encuentran con este símbolo. Y con todo gusto, hermanos, ahí, dentro de un rato que terminemos, ustedes pueden ver el video y simplemente lo reproducen y podemos volver a ver el video cuantas veces nosotros queramos. Y también, obvio, ahí podemos compartir el video a nuestras redes sociales, a Facebook, a YouTube, y de esa forma también poder hacer que otros hermanos puedan acceder a estos temas y puedan ser de la mayor edificación posible. Mientras empezamos el estudio, aquí en el Centro Evangélico Maranata, para los hermanos que nos siguen en la transmisión, estamos pidiendo un texto, porque cada vez por semana nos aprendemos un texto aquí, y hay que decirlo, y de esa manera los adultos vamos adquiriendo un puntaje que después nos permita tener alguna premiación, aunque yo desde aquí vi que nada más, creo que la mitad o menos dio su texto, pero bueno, el ánimo no disminuye. El texto que hoy nos aprendimos está en Gálatas 1.23. Gálatas 1.23 dice, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. A ver, permítame, estamos transmitiendo en internet y yo creo que vale la pena que nos recuerden ahí en internet como algo que se escucha mejor que esto. Así que va de nuevo. Tomamos aire, hermanos que siguen la transmisión a través de YouTube, denos un segundo porque toma más o menos un segundo agarrar aire. Ya, y ahora sí estamos listos para decirlo bien. El texto que hoy memorizamos, Gálatas 1:23, que a la letra dice 1, 2, 3. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Muy bien. Gálatas 1:23. Muy bien, hermanos. Gracias por el buen ánimo de aprenderse este versículo. Estoy seguro que vamos a encontrar en la lección de hoy un tema que puede ser de la mayor edificación para la vida personal de cada uno y de la propia relación que cada uno de nosotros debe tener con el Señor. Vamos a iniciar. El título de nuestra lección aparece en pantalla: el testimonio de Pablo. Estamos estudiando la carta a los Gálatas y estamos tratando de ir viendo la carta a los Gálatas de ser posible versículo a versículo para poder extraer las mejores enseñanzas posibles. El testimonio de Pablo, Gálatas capítulo 1, versículos 17 al 24. Antes de leer el pasaje, regreso a la pantalla de introducción para que los que estamos aquí hagamos un pequeño recuento de lo que hemos aprendido desde que empezamos a estudiar la carta a los Gálatas, y de esta manera también ponemos a tono a los hermanos que nos siguen a través de la transmisión. La dulcería de la iglesia nos da algo para compartir con ustedes, así que comencemos. Son cacahuates y los dos están enchilados. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, vamos primero con los enchilados, pero más al estilo mexicano, ¿no? Ok, a ver, ¿quién me puede decir qué es lo que ha aprendido o ha entendido desde que empezamos a estudiar la carta a los Gálatas? ¿Qué recuerdan? ¿Qué hemos dicho sobre la carta a los Gálatas? Hermano Martín. Hay varias cosas, pero lo que me llama mucho la atención es que Pablo es muy directo con los Gálatas, ¿no? Y entre muchas cosas él está viendo con preocupación que tienen problemas de autoridad, no reconoce su propia autoridad. El hermano ya nos señaló algo, lo mencionamos en micrófono, lo repetimos para que así lo puedan escuchar los que siguen la transmisión. Pablo en Gálatas escribe a este grupo de iglesias, porque no fue una iglesia en específico, tenía una urgencia, necesitaba, para él era vital que estas iglesias de Galacia escucharan ya su mensaje. Y una de las cosas que Pablo trata de solucionar con su carta es la falta de reconocimiento de su autoridad apostólica. Las iglesias de Galacia estaban dejando de ver en Pablo
una persona que tenía autoridad para enseñarles. Ya señaló algo el hermano Martín. Hermanos que siguen la transmisión, salimos de cuadro porque entregamos los cacahuates. La hermana Marina ya levantó la mano y ahora van los cacahuates más con sabor americano, chiquito, más americano. Hermana Marina, ¿qué más, hermana, de la carta a los Gálatas? Que se estaban dejando influenciar por otras doctrinas, les estaban diciendo que tenían que hacer ciertos ritos para ser salvos, cuando Pablo ya había sido bien específico que era por gracia. Entonces eso a él como que lo motivó a escribir esa carta, pero así. Muy bien, excelente. La hermana señala el otro problema serio que había en las iglesias de Galacia. Ellos estaban haciendo una peligrosa mezcla de enseñanzas. O, si usted gusta, use la palabra doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Pero si usted dice doctrina, se oye más elegante. Entonces, ellos estaban mezclando doctrinas. La doctrina de la salvación por gracia la estaban empezando a mezclar con la salvación por obras, como consecuencia de que un grupo de cristianos que practicaban el judaísmo se habían infiltrado en las iglesias y desde los púlpitos de las iglesias de Galacia estaban empezando a convencer a la gente de que era necesario que hicieran algo más que simplemente creer en Cristo para ser salvos. Eso estaba pasando. Entrego cacahuates, hermanos que siguen la transmisión, salgo de cuadro. Hermana. Estoy más cerca. Ahora, hermana Elizabeth, que ya había levantado la mano, unos chetos pops. ¿Qué más? También nos decía que ya había sido apartado desde el vientre de su madre, y también en algún momento usted nos hacía referencia que ¿qué hacíamos nosotros con nuestro testimonio si éramos sepulcros blanqueados? Bien. Porque dábamos a lo mejor aquí en la iglesia o con los hermanos algún testimonio nada más aquí, y qué hacíamos allá afuera con las demás personas. Muy bien, exacto. Era parecido a lo que... Exacto, sí, la hermana señala algo que es muy cierto. Si ustedes empiezan a leer la carta a los Gálatas, a diferencia de otras cartas, Pablo al inicio de la carta a los Gálatas no usa sus primeras líneas para saludar o para felicitar o para animar. Sus primeras líneas son para hablar de él en primera persona, porque Pablo quiere desde el principio atacar uno de los problemas que ya nos señaló el hermano Martín, que estaban dejando de creer que él tenía autoridad apostólica. Por eso es que él inicia la carta defendiendo su ministerio, y en esa defensa Pablo habla de la importancia de que él como un apóstol dependiera directamente de Dios. Lo señalaba la hermana. Entrego esto y nosotros entramos en materia con la lección. Hermana, chetos, para que se les antojen a los hermanos que siguen la transmisión. Y los hermanos que siguen la transmisión y los de adelante no lo notaron, pero se los ganó la hermana Elizabeth y fue el esposo el que los agarró primero. Eso da mucho de qué hablar. Muy bien, antes de darle voz al hermano Martín, recuerden, tenemos página en Facebook, Encuentro Cristiano, 2 canales de videos en YouTube. Miguel Montoro, Centro Evangélico Maranata, su número de teléfono, este es el mío, me lo mandan, y los estudios en video, yo se los mando de manera personal hasta su servicio de mensajería de WhatsApp. En internet, encuentrocristiano.net. En Amazon están disponibles los 7 libros que he escrito su servidor, por si alguien quiere ingresar y verlos. Muy bien, entramos en materia. Hermano Martín. Fuera del tema, pero cosa chusca. Sí. Se revisó nuestra hermana Normando, ella es nacida en Estados Unidos, y pagó exceso de equipaje, pero se llevó sabritas mexicanas porque el sabor es diferente. Exacto, ya que estamos ahorita hablando de las botanas mexicanas, nuestra hermana Susi Lomán, que la saludamos también en la transmisión, se llevó dentro de la maleta paquetes de botanas mexicanas. Exacto, esas son las buenas, que no lo olviden los hermanos que nos siguen en internet. Muy bien, hermanos, después de este pequeño breviario culinario botanero de comida chatarra, entremos al alimento espiritual. Vamos a dar lectura al pasaje que forma parte de lo que sería el título de nuestra lección, el testimonio de Pablo. Recuerden, en Gálatas 1, Pablo defiende su ministerio y su autoridad. Vamos a leer estos versículos para que a través de estos versículos veamos
de qué manera Pablo sigue defendiendo lo que él es. Y al final, estos versículos nos van a conducir a nosotros a un punto bien práctico de nuestra vida cristiana personal. ¿Qué hermano o hermana de pie con una voz clara me hace favor de leer Gálatas 1:17? La palabra de Dios dice así, hermano César. Perdón, hermana, es que ya el hermano César se había levantado. Hermano. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gracias, hermano. 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gracias, hermana. 1:19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muy bien. 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 1:21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Cilicia. 1:21. Y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. 1:22. 23. Gracias. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Cerramos con 1:24. Y glorificaban a Dios en mí. Muy bien. Pablo sigue defendiendo su apostolado. Las iglesias de la región sur de Galacia estaban empezando a dudar de que él tuviera la autoridad para enseñarles las cosas de Dios. Por favor, insisto, aunque esto es algo que ya usted escuchó, aún incluso en las transmisiones, es importante no olvidarlo. Estamos hablando de una época donde no había Biblia. A veces a nosotros se nos olvida. Ellos no tenían nada que poner sobre sus púlpitos para decirle a la congregación, como nosotros lo acabamos de hacer. ¿Quién nos lee 1 Corintios 7:14? Eso no existía. No había palabra revelada de Dios. Por eso Dios estableció apóstoles y también Dios estableció otro grupo de personas llamados profetas. Ellos tenían la responsabilidad de ponerse en los púlpitos donde no había palabra escrita para entonces decirle a la gente, el Señor dice esto. Ellos estaban dando revelación que llegaba de Dios, mientras la revelación escrita empezaba a producirse. Pero Pablo está escribiendo esto por ahí del año 50, 51 después de Cristo, empieza a escribir sus cartas, los evangelios aún no están escritos. El apóstol Juan, que fue quien escribió el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, por ahí del año 96, no ha sido todavía desterrado, todavía es un hombre joven. No hay Biblias, no hay comentarios bíblicos, no hay Biblia en celular, no hay aplicación, no hay nueva versión internacional, no hay nueva traducción viviente, no hay Biblia de Jerusalén, no hay Biblia de las Américas, no hay nada de eso. Por eso es que la labor de los apóstoles era fundamental. Por eso es que en alguna ocasión Pablo, hablando del crecimiento de la iglesia, dice que el crecimiento de la iglesia está establecido sobre el fundamento de los apóstoles, refiriéndose a que ellos eran los que daban la enseñanza. Por eso es que la autoridad del apóstol en aquel tiempo era tan importante, porque solo podía enseñar en el nombre de Dios quien podía ser considerado un apóstol. Y recuerden, requisito número 1 para que alguien fuera apóstol hace 2000 años, tenía que haber estado físicamente con Jesucristo, tenía que haber visto físicamente a Jesús y tenía que haber recibido enseñanzas directas de Jesús. Por eso Pablo, recuerden el tema de hace 8 días, Pablo les habla de que él recibió directamente las enseñanzas de Jesús. Ahora Pablo trata de explicarnos cómo fue su proceso de formación antes de convertirse en un misionero. Si ustedes han leído el libro de Hechos, sabemos que Pablo se convierte cuando él va camino a una famosa ciudad del norte de Israel llamada Damasco. Muy bien. Va a Damasco, el pasaje es muy conocido. En el camino tiene un encuentro personal con Cristo, donde Jesús
lo confronta y de ahí sale esa famosísima frase que en el mundo cristiano repetimos tanto: dura cosa es dar coces contra el aguijón, porque eso es lo que Jesús le dice. Pablo, enceguecido por la visión celestial, le pregunta a Jesús qué es lo que él quiere, y Jesús es muy específico: entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Entra a Damasco, se queda en algún lugar ciego, más que ciego de sus ojos. No miren a un hombre disminuido físicamente, vean a un hombre que está confrontando acá en su mente todos sus principios religiosos con lo que él acaba de recibir. Oigan, hermanos, y eso de que alguien le diga después de 40, 30 años que ha estado equivocado toda su vida, no es tan fácil, no es nada sencillo. Si en ocasiones el hecho de dar procesos de consejería cristianos nos lleva a un punto de tener que decirle a nuestros hermanos o hermanas: es que, hermano, estás equivocado, y no vieran cómo hace la gente cuando les dice uno eso, se retuerce, no lo quieren aceptar. La mayoría finge que lo acepta. Sí, hermano, lo que me está diciendo es verdad, pero no cambian nada. Lo que quiere decir que nos cuesta mucho trabajo abandonar lo que hemos creído por tanto tiempo. Imagínense a Pablo, era fariseo, él mismo se llama fariseo de fariseos, lo que quiere decir que era un hombre que estaba en el nivel más alto del conocimiento de la religión. Él mismo lo dice, así lo dice: yo aventajaba a muchos. Era un hombre que estaba a un nivel distinto. Y todo eso se confronta con Cristo. Qué complicado. Está en Damasco, meditando, enceguecido. Dios al mismo tiempo a otro hombre, Ananías, le dice que vaya a buscar a Pablo para que lo cure. Ananías dice que va, le toca sus ojos, incluso Hechos es muy específico, dice que una especie como de escamas le caen de sus ojos. Pablo recobra la vista y así, en ese momento, impulsado por su naciente fe en Cristo, se bautiza. ¿Y qué es lo primero que hace? Bautizado. Quiere predicar a Cristo. Y obvio, si él llegó a Damasco, si en Damasco lo curaron, entonces, ¿qué es lo lógico? Que el primer lugar a donde él quiera predicar sea Damasco. Y es lo que hace Pablo. Y entonces Pablo llega a Damasco, y llega a Damasco con una ola de fervor evangelístico que transforma toda la ciudad, sacude las almas de las personas de Damasco. Y no, hombre, Pablo hizo ahí algo, una revolución. ¿Así pasó? No. Pongamos ruido, de ese ruido que ponen luego de efecto de sonido, como de que el disco se detiene de golpe, ¿no? Error. ¿Han leído el libro de Hechos? No pasó. Al contrario, sus intentos de predicación fracasaron. No provocó ningún fruto, no ganó ninguna alma. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Pablo? ¿Estamos hablando del mismo apóstol Pablo que expulsaba demonios y que nada más con que la gente tocara sus prendas de ropa se curaba? Sí, de ese Pablo estamos hablando. Pero no produce ningún fruto. Y entonces, al inicio de su vida cristiana, el naciente apóstol Pablo, que ni siquiera todavía es conocido como el apóstol Pablo, aún todavía la gente en su cabeza tiene el recuerdo, ¿no?, de Pablo, tiene el recuerdo de Saulo, el perseguidor, sufre una grandísima y enorme derrota espiritual. Fracasa. Y seguramente a Pablo le pasó lo que a todos cuando fracasamos. ¿Qué nos pasa? Nos quedamos así. Y se queda uno pensando, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasó? Ahí, en ese Pablo que tiene que reacomodar sus ideas, sacudido por el fracaso de su primer intento evangelístico, ahí nos conectamos con Gálatas. ¿Ya me entendieron? Vamos a hacer la conexión. Ya leímos los versículos. Pablo entonces ahora habla de qué cosa pasa después de que se desencontrarse con el Señor. El apóstol Pablo sufre una derrota espiritual
Y según nos describe Gálatas, ¿qué es lo primero que hace? Dice Pablo, una vez que esto me pasa, yo no fui a buscar dirección ni de carne ni de sangre. ¿Ya lo vieron? Está ahí en Gálatas. ¿A quién se refiere? A los cristianos, a las otras personas que habían aceptado a Cristo. Pablo dice, una vez que yo me di cuenta que necesitaba yo aprender, yo no fui a buscar ayuda de ningún cristiano, de ningún hermano en la fe que me instruyera, de nadie que me dijera qué hacer, de nadie que me explicara las escrituras. Yo no fui a buscar carne y sangre. Pablo lo dice así. Después, ¿qué más dice Pablo? Tampoco fui a buscar a los apóstoles. Así lo dice él. Yo no los fui a buscar. O sea, yo no fui rápidamente a Jerusalén a que me dieran un seminario teológico intensivo. Yo no fui a eso. Pablo dice, yo no hice eso. En cambio, ¿qué es lo que dice Pablo? Yo me dirigí hacia Arabia. Miren aquí con el apuntador, la luz roja, les estoy delimitando lo que era la región conocida como Arabia en aquel tiempo. Aquí está, ya tenemos la referencia, ¿no? Bien clarita que la tenemos nosotros del famoso Mar Muerto. Por aquí anda Jerusalén, por acá arriba por acá arriba el mar de Galilea, esta es la región de Judea. Pablo andaba por acá en Damasco, y después de ese fracaso, dice Pablo, yo no busqué a cristianos que me instruyeran, ni fui a buscar a Jerusalén a los apóstoles, sino que me dirigí a Arabia. Y aquí se quedó en esta región. Por favor, hermanos, estamos hablando de hace 2000 años, una súplica bien grande. No se imagine usted Arabia con gente con turbantes y túnicas blancas, montados en camellos y vendiendo petróleos como locos. Ese es el Arabia de hoy. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Es importante, ¿no? Sacudirnos un poquito el contexto histórico en el que vivimos hoy. No, estamos hablando de una región conocida como Arabia, esta región. Y ahí, en Arabia, Pablo se va a esa región y ahí se queda en Arabia. ¿Cuánto tiempo? 3 años. A ver, ¿dónde dice? ¿En qué versículo? ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Reforcémoslo con la lectura. ¿Cómo dice? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Lo que quiere decir que en Arabia él pasa 3 años. Pero también dice que en Damasco, ¿no? No, él primero en Damasco intenta predicar, no produce ningún fruto, y la sacudida de ese fracaso le hace reflexionar. Y Pablo, afortunadamente, llegó a una conclusión a la que muchos cristianos no llegan. La conclusión de Pablo fue: necesito que me ayuden. Necesito ayuda. Yo no puedo por yo mismo, yo solo no puedo. Yo necesito a alguien que me enseñe. Alguien que me enseñe. Lo mismo que le pasa a los cristianos cuando tienen problemas y uno les pregunta: ¿qué tienes? Nada. Oye, hermano, es que yo te veo medio soberbio. ¿Yo? No, hermano. Pablo nos da una lección, ¿no? Pablo dice: necesito ayuda, pero no quiero buscarla en otros cristianos. Tampoco quiero ir a buscar en los apóstoles. Entonces él se va 3 años y vive en esta región. No hay registro en ningún otro lado de la Biblia donde se nos diga qué es lo que Pablo hace durante 3 años en Arabia. Me refiero a que no hay registro directo, pero sí puede deducirse. No hay registro escrito, pero puede deducirse lo que hace. Aunque aún todavía vamos a avanzar, pero ya podemos dar algunos detalles. Pablo está necesitando instrucción. Él solo conoce la ley, no conoce la gracia. Y alguien le tiene que enseñar la gracia. Y alguien le tiene que enseñar que la ley no es otra cosa más que otra manifestación de la gracia. ¿Por qué es eso? El propio Señor Jesucristo dijo que toda la ley y los profetas se resumen en una cosa, ¿no? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que quien cumple la ley del amor, quien ama a Dios y ama al prójimo, cumple la ley. Pero eso Pablo no lo ha entendido. Pablo no estuvo con Jesucristo. Él no estuvo en el grupo que acompañó a Jesús durante 3 años y medio, y 1 año y medio de esos 3 años ya a las 24 horas del día. Él no estuvo en ese grupo.
Él no fue instruido directamente por Jesús, no lo vio hacer milagros, no lo vio multiplicar panes ni peces. ¿Qué es lo que presumimos y que de una manera se puede deducir de la lectura de Gálatas? Que Pablo en Arabia fue instruido total, completa y absolutamente por el propio Jesucristo. Pablo recibió instrucción celestial. Ahí él pasa un tiempo espiritual construyendo una nueva relación con Dios, una relación diferente que ya no estaba basada en el conocimiento, sino en algo mejor, la humillación. Es muy diferente. Los cristianos pueden construir una relación con Dios basada en el conocimiento, pero también los cristianos pueden construir una relación basada en la humillación. Usualmente los segundos son más grandes que los primeros. Los primeros, los cristianos que construyen su relación con Dios en base al conocimiento, suelen ser engreídos. Les gusta el micrófono, les gusta que los reconozcan, les encanta que los feliciten por la forma como hablan. Buscan elaboraciones lingüísticas complejas, tratan de parecer sumamente intelectuales, intentan que nosotros tengamos la idea como de que ellos tienen un conocimiento y una interpretación especial y distinta a todas las demás que existen. Tratan de hacernos creer que ellos tienen un vínculo con Dios más intenso que el vínculo que nosotros tenemos. Se plantan frente al micrófono y nos dicen: hermanos, mientras yo preparaba mi tema, cuando solo dedicaron 15 minutos a preparar el tema buscando cosas en internet. Los segundos no. Los segundos tienen que dar una clase el domingo y desde el lunes están de rodillas humillados ante Dios. Señor, el próximo domingo voy a enseñar. Dime qué tengo que enseñar. Que no hable mi ego, Señor. Que seas tú. Que no sean mis palabras, que sean las tuyas. Que use más lo que dice la Biblia que mis experiencias personales. Que conduzca yo a los hermanos a que beban de la fuente de ti. Y no que venga yo a querer que beban de la fuente de mi conocimiento. Hay una diferencia bien grande. Pablo solo conocía la primera forma. El buscar a Dios, el tener una relación con Dios basada en el conocimiento. Por eso es que Pablo estaba en una competencia ardua con otros fariseos. Porque si había 15 fariseos aprendiendo de la ley, Pablo quería ser el 1. Y si Pablo iba en el 4, criticaba al 5 y trataba de hacer pedazos al 3 para ir brincar al segundo lugar. Eso es lo que pasa cuando solo se vive en una relación con Dios basada en el conocimiento. Pero también hay relaciones con Dios basadas en la humillación. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto que les estoy diciendo va más allá que simplemente retórica mía que les quiero imponer? Porque el propio Pablo lo escribió. El propio Pablo escribió en 1 de Corintios una carta que escribió después de Gálatas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No lo estoy sacando de mis criterios, hermanos. Lo estoy sacando de la palabra de Dios. Y de las palabras del propio Pablo, que nos demuestra que años después él ya había entendido. Por eso es que, ¿cómo abundan los cristianos que les fascina hablar de las cosas de Dios? Pero son muy pocos cristianos a los que les fascina vivir las cosas de Dios. Hay muchos. Entren a Facebook. Hay miles que les encanta hablar de las cosas de Dios. Nos ponen fotitos con tacitas de café, con amaneceres, con galaxias, con estrellas. Dios es mi sustentador, yo creo en Dios. No, en serio, hay miles, es más, podemos hasta extender la cifra. Hay millones de personas que les fascina compartir el conocimiento de la palabra de Dios.
Pero si un día tú ves a una persona que le encanta compartir conocimiento de la palabra de Dios y ves una fotito que pone con una cita de la Biblia, abajo, donde dice comentarios, pensando en Facebook, date la libertad de criticar su foto y vas a ver cómo te contesta. Te contesta con blasfemo, hereje. Qué curioso, ¿no? No es capaz de amar a quien tiene una opinión diferente a la que él tiene. Es una persona que tiene una relación con Dios basada en conocimiento, pero no en humillación. 3 años de humillación. ¿A ustedes los ha humillado el Señor? Yo levanto la mano, hablo a título personal, sí me ha humillado, pero no 3 años. No 3 años, mucho menos. ¿Se imaginan 3 años de tener que estar aprendiendo y que Dios te esté diciendo todo el tiempo, no, Pablo, estás equivocado, el conocimiento no te sirve de nada? Pero es que las ofrendas de la expiación, sí, pero entiende que la expiación es consecuencia del perdón y el perdón lo otorgo yo, no lo otorgas tú. Sí, pero es que los que no son judíos son gentiles, son perros. Pablo, yo no hago acepción de personas, y aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Se imaginan 3 años? 3 años de estar siendo sacudido, movido de un lado al otro, impulsado hacia un extremo de su doctrina y después llevado hasta el otro extremo para que revalorara todas las cosas que él había creído. Qué dura lección para el hombre. Hablo de Saulo, pero fueron precisamente los 3 años aquí los que convirtieron a Saulo en Pablo. La conversión lo volvió hijo de Dios. La conversión, camino a Damasco, lo convirtió en hijo de Dios. Pero los 3 años en Arabia lo volvieron apóstol. Tú y yo, si ya creímos en Cristo, ya tenemos la salvación. Ahora, plantéate la pregunta: ¿ya eres la clase de creyente que Dios quiere? No te confundas. Yo no pregunté si ya eres la clase de creyente que tú quieres ser. No. Mi pregunta fue diferente. ¿Ya eres la clase de creyente que Dios quiere que seas? Porque si estás confundido, tú vas a decir, sí, ya soy la clase de creyente que quiero ser, porque hago así y en Maranata no veo que nadie predique como yo. Tranquilo. Si eso estás pensando, es porque tú estás luchando por ser la clase de creyente que tú quieres. La pregunta es, ¿ya eres la clase de creyente que Dios quiere? Eso necesitaba entender Pablo. Esos fueron sus 3 años en Arabia. Intensos, profundos, aleccionadores. Pero gracias a eso, hoy podemos conocer a Pablo más como apóstol que como asolador. El segundo título creo que es mucho mejor. Muy bien. Ahora vamos acercándonos al final del pasaje para ver cuál es la lección que tiene para nosotros. ¿Y qué pasa después de que Pablo fracasa en Damasco y él rechaza buscar la ayuda de otros cristianos, rechaza buscar a otros apóstoles y mejor prefiere ir a Arabia a ser instruido directamente por Cristo? Y después, ¿qué es lo que sucede? Bueno, después lo que pasa es que Pablo dice que deja la región de Arabia y entonces se dirige a Jerusalén. ¿A buscar a quién? Directamente él fue a buscar a Pedro. Ya. Pero después de los 3 años de haber estado en Arabia. Ya después de los 3 años. Y Pablo es bien claro: yo fui a buscar a Pedro. En ese entonces, observen la lectura, ya la iglesia en Jerusalén ya había sido perseguida. Es más, ya había sido esparcida, porque el propio Pablo dice, de los 11 apóstoles que quedaban, yo nada más encontré a 2. Ya los otros 9 ya no estaban. Todos ellos esparcidos, ¿no? Salieron a predicar el evangelio y seguramente ya algunos de ellos muertos. Pero entonces lo que hace Pablo es ir a buscar directamente a Pedro. Pero por favor, no se confundan. Él no fue a buscar instrucción en Pedro. La instrucción la tuvo en Arabia. Dice que él va a buscar específicamente a Pedro y se pasa 15 días con él. No fue una visita de cortesía. No fue la visita de, hola Pedro, te quiero conocer. Fue la visita de apóstol a apóstol.
de siervo a siervo, porque Pablo reconocía, porque fue el propio Señor el que se lo dio, que Pedro representaba el mayor peso del liderazgo en la región, porque recuerden, ya los otros apóstoles ya se habían ido. Entonces lo que hace Pablo no es ir a aprender, escuchen bien, Pablo va a rendir cuentas. Pablo va a explicarle a Pedro lo que él ha vivido durante los 3 años que estuvo en Arabia. Pablo, después de humillarse ante el Jesús que lo enseña, ahora va a humillarse ante el hombre que habla en el nombre del Jesús que a él le ha enseñado. Y aquí se abre otro paréntesis de una buena aplicación. La mayoría de los cristianos no tienen ningún problema en humillarse delante de Dios, pero muy poquitos, contados con los dedos de una mano, los que están dispuestos a humillarse delante de los hombres. En la Biblia están registradas estas palabras: cada uno considere a su hermano como superior a sí mismo. ¿Sabían que eso está en la Biblia? ¿Quién lo escribió? Pablo. Ahora entienden por qué cuando analizamos la vida de los escritores el mensaje lo comprendemos mejor. ¿Llegamos al significado correcto? Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Y eso lo escribió Pablo. ¿Estás dispuesto? Hace algunos años, ya tiene bastantes años, que en la iglesia donde yo crecí espiritualmente se organizó una excursión. Se rentaron 2 autobuses, no recuerdo a dónde era la excursión, y no recuerdo por qué causa, motivo, razón o circunstancia. Los hermanos deciden poner al hermano Miguel Montoro a acomodar a las personas en el camión. ¡Ay, hermanos! No hay mejor manera de conocer cristianos que son capaces de humillarse ante los hombres que acomodándolos en un camión. ¿En verdad? Yo quiero ventanilla, yo quiero pasillo, yo quiero adelante, yo quiero en medio, yo quiero... Qué complicado. No sé por qué pusieron a Miguel Montoro a hacer eso. Y cuando yo estoy ahí subido en el autobús con todos los asientos vacíos y ahí están ya las personas afuera, les digo: hermanos, miren, si bien les parece, yo les comenté a los hermanos, ¿no? Si bien les parece, hermanos, pues vamos a acomodarnos y vamos a hacerlo ordenadamente. Y ¿qué les parece si primero le damos paso a las hermanas que quieran, que vienen solas? ¿Sí? Ok, pásenle, hermana, ¿no? Y ya subieron 3, 4 hermanas y se acomodaron. Muy bien. A ver, ahora los hermanos que vienen en pareja. Ahí comenzó la revolución. Ahí comenzó. Ya, ahí comenzó. Se esparcieron por todo el camión. Hermanos, miren, ¿por qué no empezamos a ocupar los lugares de más adelante? Vénganse, hermanos, de atrás. Hermano, ven con tu esposa. Ay, no, hermano, discúlpame, es que yo adelante me mareo. Ahí se comenzó a hacer Ya después empezó a subir la demás gente, se sentaron donde quisieron. Unos no querían sentarse a alguien le tocó con la hermana con la que no se hablaba, pues no quería sentarse con ella. El caso es que el caso más crítico sucedió cuando sube una hermana con su esposo, y qué curioso, profesionistas los dos. Y se sube la hermana y le digo: hermana, aquí se sientas. Aquí, hermana, mira, siéntate, ¿no? Se voltea y me dice: a mí me vas a disculpar, hermano, pero yo aquí no me voy a sentar. Así me la aventó. Así, tal cual se los estoy diciendo. A mí me vas a disculpar, pero yo no me voy a sentar en este lugar. Le digo: hermana, pero ¿cuál es el problema? Le digo: te tocó hasta atrás, hasta hay más espacio así para extenderse. Yo todavía jugándole a hablar amable, ¿no? Mira, hermana, si está más espacioso atrás, no tiene el descansa brazos, hasta te extiendes. Ah, sí, dice, pero yo no voy a ir atrás sintiendo el calor del motor, discúlpame, pero no. Y el esposo profesionista le dice: pues ya donde sea, ¿no? Le dice: no, hasta crees que a donde sea. No, yo no pagué un boleto para que me manden hasta atrás. ¿Soy un animal o qué? Un hermano, varón, que ya se había sentado, él se levantó y me dijo a mí, no le dijo a ella: hermano, pueden ocupar mis asientos, yo me voy con mi esposa atrás.
Ah, muchas gracias, hermano. Ya los otros entraron y se sentaron. Se arrancó el camión. Humillarse ante Dios, eso es facilísimo, ¿eh? Porque esa hermana yo varias veces la vi llorando en la Santa Cena. Señor, te perdono. Amén, Padre, amén. Pero humillarse delante de los hombres. Y si al rato no hay sillas, hermanos, en el aniversario, te vas a enojar. Te vas a molestar. Ay, pero ¿por qué la hicieron aquí? Y empezó a bajar la temperatura y me empezaron a doler las rodillas. ¿Eso vamos a recibir de ti al rato en el aniversario? ¿Y por qué le dieron al otro hermano el bistec más chiquito? ¿Eso va a pasar al rato? ¿Ese es todo el arroz? Nada más eso va a pasar. Si tú sabes de cocina, vas a tomar el arroz, lo vas a probar y vas a decir, ay, no sé qué sazón usaron, pero no les quedó como a mí. O sea, ¿eso va a pasar en el aniversario? Hay dos clases de relaciones y Pablo se preocupó por construir la correcta relación con Dios, una relación basada en la humillación. Y no solo Pablo se nutrió de la humillación delante de Dios por 3 años, sino que fue a vivirla en carne propia. Fue a humillarse delante de un hombre para decirle a Pedro, mira Pedro lo que Dios ha hecho conmigo y tú que tienes la autoridad, reconoce si yo también puedo ser considerado apóstol. Y si tú no lo reconoces, no soy apóstol. Ay, hermanos, qué bonitas relaciones, ¿no? Qué agradables las iglesias donde nos reunimos y cada quien trata a los otros como si fueran superiores a él mismo. Qué bonitas iglesias, ¿no? Donde voy y saludo a todos. Es más, hasta el que menos me saluda, lo saludo yo, ¿no? Y qué agradable ir al aniversario de la iglesia y que cuando me piden servir platos de alimento, agarro los platos de alimento y al primero al que le voy a dar es al que no me habla, no a mi familia. ¿Sí? ¿No han notado cuando se trata de servir alimento a dónde va a parar la primera charola? Yo sí lo he notado. A tu familia. Sí, son los primeritos, ¿no? Pero qué agradable que la charola vaya a las manos de la persona que a veces no te saluda. Oigan, qué agradable, ¿no? Qué agradable una iglesia donde todo se pide con respeto, donde por todo se dice por favor y se dice gracias. Qué agradable. Qué agradables las iglesias a donde vemos a los niños pequeños y a los adolescentes que bien educados por sus padres se acercan con sus maestros de escuela dominical y le dicen al maestro, hermano, hermana. ¡Qué agradable! Porque a veces hay iglesias a donde tus hijos ni nos saludan. ¿En serio? Yo he visitado iglesias donde pasan jóvenes y pasan niños, no son capaces de ni siquiera decir un buenos días. Ni siquiera son capaces. No sé si se les va a colgar la lengua, si se les va a inflamar un cachete o se les va a colgar la papada. No sé. Tal vez eso les va a pasar si son amables. Qué agradable es estar en iglesias así, donde la humildad es lo que permea, salpica, está en todas las áreas de nuestro quehacer. Hermanos, el final y la aplicación. El apóstol Pablo fue total, completa y directamente instruido por Cristo. Lo que significa que el apóstol Pablo inició su apostolado construyendo una diferente relación con Dios, totalmente distinta de la que había tenido antes. Esa fue la clave para que Saulo se volviera Pablo. Por eso Pablo con este versículo cierra la defensa de su apostolado, porque ya no hay más que Pablo pueda decir. Ya Pablo le dijo a la gente, yo fui instruido por el propio Cristo, ni los apóstoles ni los cristianos me instruyeron, yo fui humillado por el propio Cristo. Yo pedí el reconocimiento de Pedro. Ya Pablo ya no podía defender más su apostolado. Él era una persona que había construido con Dios una relación diferente, distinta. Una relación que no había vivido nunca antes en toda su vida como fariseo. Y aquí viene nuestra lección. Tenemos un poco más de 10 minutos para reflexionar en ello. Y si hay alguna pregunta, lo añadimos o comentario. Hermanos, esta es la aplicación.
Si el apóstol Pablo, como esencia de su crecimiento, él le apostó a construir una relación que fuera totalmente distinta con Dios a lo que él había conocido, una relación basada en la humillación, la aplicación te la hago a través de una pregunta: ¿qué tipo de relación tienes con Dios? En eso quiero que reflexionemos por un poco menos de 10 minutos. Díganme ustedes, no en el sentido de hablen, ¿no?, sino de reflexionen hacia su interior, y más adelante tenemos el espacio de compartir si alguien lo desea. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo? A través de mis comentarios quiero que ustedes dentro de su cabeza reflexionen. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Piénsenlo, ¿cómo está? No, por favor, tener una relación con Dios no significa que oras por tu comida en la mañana, al mediodía y en la noche. No, eso a veces ya se vuelve hasta religiosidad, ¿no? No, hablo de una auténtica relación con Dios. ¿Tienes una íntima, real relación con Dios? Una relación con Dios como la relación de Pablo, basada en la humillación, una relación que es capaz de llevarte hasta el punto de humillarte ante quien Dios quiera que te humilles, con tal de agradarlo a Él. ¿Cómo es tu relación con Dios? No estoy hablando de que te aprendas versículos de la Biblia o pasajes enteros de las Escrituras. Eso es conocimiento. Eso es alimento intelectual. Yo hablo de una relación basada en el alimento espiritual. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuándo aceptaron a Cristo? ¿10 años? ¿5? ¿3 meses? Créanme, en las cosas de carácter espiritual el tiempo no importa. El tiempo que tengan desde que aceptaron a Cristo, ¿cómo está su relación con Dios? Y esa misma pregunta me la estoy haciendo yo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿La presumirías? ¿Por qué? ¿Porque hablas bonito en un micrófono? Por favor, eso solo significa que eres un buen orador. Eso no significa que tienes una buena relación con Dios. No se confundan. No se confundan. Ah, tienes una buena relación con Dios porque ya te leíste un buen libro cristiano. Ah, perfecto. ¿Cuál? El progreso del peregrino, alguno de esos que te gusta a ti. No, tienes una buena relación con Dios porque te gastaste 1,200 pesos mexicanos, alrededor de unos $60, en comprar la Biblia de estudio de MacArthur. Y yo no sé si alguien de la iglesia la tiene. Si alguien la tiene, no lo estoy diciendo por ti, porque ni siquiera sé si alguien se la ha comprado. Y no estoy hablando específicamente de esa Biblia, estoy hablando de otras Biblias. No te confundas, el hecho de que hayas gastado en tu Biblia de estudio MacArthur o en cualquier otra Biblia no tiene nada que ver con tu relación con Dios. La relación con Dios es algo espiritual. La relación con Dios es algo que se teje en tu interior y que no crece a menos que no estés dispuesto a humillarte ante Él. Y que jamás te llevará a las estrellas si no estás dispuesto a humillarte delante de los hombres. Y miren que no es nada fácil. No es nada fácil. Saludar a todos igual cuando sabes que algunos están hablando a tus espaldas, no es nada fácil. Tratar a todos igual cuando te dan ganas de negarle la entrada a 3 o 4 en la iglesia, que se te desaparecen 6 meses y después regresan como si nada hubiera pasado. Tener la paciencia de decirle a alguien: mira, hermano, ¿por qué no piensas un poco más en lo que te está pasando? Porque te das cuenta que son fortalezas de soberbia que no quieren reconocer sus errores. Pero si se los dices tal cual, su carne no tolera que se los digas. Porque miren que un soberbio sí se puede plantar frente a un espejo y decirse a sí mismo: qué soberbio eres. Pero que alguien se los diga. Por eso es que es tan fácil ver a predicadores que usan el púlpito y nos dicen cosas como: es que cuando Dios ha tocado nuestras vidas, mis hermanos, yo por eso todos los días me humillo, porque aunque sé que hay soberbia en mí, yo pido a Dios que haga su obra en mí. Pero tú ven y dile a ese predicador que es un soberbio, ya te volviste su enemigo de por vida. Y miren que los seres humanos nos podemos plantar frente a un espejo: eres un soberbio, pero que alguien vaya y te lo diga.
Y cuando tú estás aconsejando al soberbio, es que hermano, lo que pasa es que tú realmente lo que pasa es que eres un soberbio. ¡Ay, hermanos! Te falta amor, no comprendes a las ovejas, quieres controlar, y la clásica, me voy de la iglesia, porque no me ama, porque no me quiere. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Hay iglesias de las que hay que salir corriendo, porque son rediles que los pastores no mantienen limpiecitos con buen alimento, huelen a estiércol, a porquería. De esos rediles hay que salir corriendo. Pero hay otros rediles donde tenemos lo que necesitamos y aún así elegimos ser unos malagradecidos. Porque estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, pero humillarnos delante de los hombres. Hermanos, vamos a presentar una obra de teatro, Los Hijos del Rey. Por cierto, el próximo domingo, un pequeño paréntesis, empezamos los ensayos de las Mujeres de Cristo. 1:30 de la tarde, como hoy, terminando empiezan los ensayos de las Mujeres de Cristo. No se les olvide a las hermanas. Ay, hermanos, ¿vieran que no es nada fácil organizar una obra de teatro? No es nada fácil, es bien complicado. Y yo sé que les resulta complejo a las personas que atienden a los que vienen, a los que dan invitaciones, recordatorios, pero también les hablo desde la perspectiva del que escribe la obra, la monta y la dirige. Es bien complicado, porque uno acá dentro de la cabeza dice uno, a ver, ¿qué escena necesitamos? ¿Cómo yo conozco a la gente que reacciona? ¿Cómo actúan? ¿Cómo son capaces de transmitir una emoción? Ya sé, yo siento que este hermano es ideal para este papel. Oye, mi hermano, a mí me gustaría que tú fueras Nicodemo. Ay, hermano, te agradezco mucho, pero es que yo siento como que tengo estilo de Pablo, ¿no? Sí, hermano, yo sé que sí, pero mira, yo siento que tú vas a dar tu extra si te pones como Nicodemo. No lo sé, hermano, pero ¿por qué no me dejas también ensayar los diálogos de Pablo? Porque a lo mejor tal vez en algún momento, qué complicado es. Hermanos que se acercan y le dicen a uno, hermano, es que a mí me gustaría ser la Virgen María. Y sin embargo, uno se da cuenta que no tienen la capacidad de transmitir sus emociones con sus actitudes, que eso se necesita en el teatro, no tiene nada que ver con tu vida espiritual, ¿no? Sí, mira, hermana, pero es que yo tengo muchas ganas, hermano. Es que mi pasión es cantar, hermano. Sí, hermana, tu pasión es cantar, pero tu registro vocal nada más da de aquí hasta acá. Y yo necesito que dé para acá. ¿Por qué no me dejas que ponga? Pero es que yo quiero cantar, hermano. Solución, me voy de la iglesia, no comprenden mi talento. Voy a ir a otra iglesia donde realmente a mí me pongan como ópera prima, la primera que abre todo. Hermanos, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es tu relación? ¿Realmente tú estás llevando con Dios una relación espiritual distinta, diferente a todo lo que tú ya habías conocido? Los últimos minutos son para dar respuesta a eso. Seguramente tú en tu lugar estás reflexionando si realmente tu relación con Dios es correcta. Y tal vez algunos están llegando a la conclusión de que a su relación con Dios le falta algo. Los últimos minutos son, ¿cómo saber si a mi relación con Dios le falta algo? ¿Cómo saber? Voy a usar un ejemplo de la vida cotidiana. Voy a usar un ejemplo del matrimonio. ¿Han conocido ustedes personas que las conocen ustedes como solteros y después cuando ya las conocen casados, se han dado cuenta que las personas cambian? ¿Sí, verdad? ¿Sí lo han notado? Conoce uno a una dama y a un caballero solteros y ellos ven cómo piensan, cómo reaccionan, los conoce uno cómo actúan, las palabras que usan. Se casan y cambian. ¿Por qué? Porque de él hacia ella empieza a haber influencia, pero también de ella hacia él. Y no estoy diciendo que sea malo, es normal, es normal. Es más, creo que muchos de esos cambios son muy positivos, porque miren que a los varones no se nos da mucho eso de lavarnos la boca 3 veces al día. Y después de que nos casamos ya hasta los dientes se nos ven más blancos porque invertimos en comprar Listerine White. Porque nada más bastó que la esposa nos dijera, es que a mí cómo me encantan los hombres
que les huele la boca bien. Ya con eso ya lo lograron. Ya vas y compras tu enjuague, ¿no? Aunque no te has puesto a pensar por qué dijo ella, me encantan los hombres. ¿Por qué usó plural? Bueno, ya, no pongo en duda. A ver, ahora, mi punto. Cuando hay una buena relación, comienza a existir influencia. ¿Quieres tú saber si tu relación con Dios está en el nivel correcto? ¿O quieres saber si tu relación con Dios está fracasando? Analiza el nivel de influencia. ¿Qué tanto está influyendo Dios en ti? Y tú mismo vas a descubrir si urge que metas a reparación tu relación con Dios o la tienes que seguir fomentando como va para que crezca. Y ahí cierro el tema con la pregunta: ¿qué tanto Dios nos está influyendo? Eso ya es personal. Ahora, ¿quieren hacerlo más práctico? Pongan en su cabeza una lista de ¿qué? 10. ¿Es demasiado? 5. ¿Te cuesta mucho trabajo? 2. Pon en tu cabeza 2 mandamientos de Dios. Y ahora simplemente pregúntate, ¿los estás haciendo? Y si tu respuesta es sí, Dios te está influyendo. Si tu respuesta es no, tú tienes una relación con Dios, pero lo estás manteniendo alejado. Yo les pongo 1 y ayúdenme con un segundo. No os afanéis por el día de mañana. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. Bástele a cada día su propio afán. ¿Lo estás viviendo? Si lo estás viviendo, entonces llevas una correcta relación con Dios porque Dios te está influenciando. Analícenlo, yo me lo estoy aplicando. Y yo utilicé intencionalmente ese mandamiento de Dios porque es algo que en el último par de años yo he tratado de fomentar más hacia mi interior. Porque en lo que respecta a mi vida personal, para que nadie se sienta aludido, batallo mucho con el hecho de descansar en el Señor. Porque al ejercer una función de liderazgo en la iglesia, a mí se me da muy fácil el querer controlar todas las cosas, porque soy el que las estoy dirigiendo. Y se me olvida que yo no las dirijo para alcanzar una meta personal. Yo las dirijo para glorificar a Dios, no para glorificarme a mí. Y muy fácilmente olvido que cuando la persona sale de este lugar, no tiene que salir diciendo, ¡qué bien predica Miguel Montoro! La meta es que salgan diciendo, ¡qué bien me habló el Señor esta tarde! No importa quién haya estado en el púlpito. ¡Ay! A mí cómo se me da eso, hermanos. Por eso tiene como 1 año y medio que, miren, yo he estado tratando de... Y por eso me atrevo a decirlo, porque si yo aquí les digo algo que no estoy haciendo, me las veo con el Señor en la semana. Y yo no quiero. A veces hasta bromeamos mucho en casa, ¿no? Porque me dice mi esposa, oye, ¿y qué nombre le vamos a poner al niño? O a la niña. Pregúntenle. Yo me volteo sonriendo y le digo, déjame que me preocupe por eso dentro de 5 meses. Me dice Michelle, creo que ya tomé la decisión de qué quiero de 15 años. Y le digo, a ver, hija, déjame ver. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Deja que me preocupe dentro de 8 meses, ¿sale? Dentro de 8 meses decidimos. Sí, pero pues es que tienes que ahorrar. Me preocupo, ¿no? Cuando ya tenga yo que ahorrar. Me preocupo. No, en verdad, yo estoy mencionando algo que si lo estoy viviendo, si no, imagínense, ¿no? Que me las veo yo con Dios, no. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no, terrible, ¿no? Me dice mi esposa, oye, ¿y si realmente es posible que venga mi mamá para cuando nazca el bebé que quiere quedarse una temporada conmigo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde tú te vas a dormir o qué? Le digo, pues me preocupo dentro de 10 meses, ¿no? Ya que esté aquí. Ya lo estoy tratando de poner en práctica, porque antes yo no lo hacía. Antes quería yo tener todo meticulosamente planeado, preparado, plan A, plan B, plan Z, plan W, plan X. Y ya me di cuenta que existe un solo plan y lo tiene el Señor. Ya lo entendí. ¿Ya me entendieron? Ahí sí yo les puedo decir que en esa área, yo sí siento que mi relación con Dios está en el lugar correcto. ¿Cómo saber si tu relación con Dios está en el lugar correcto? Porque hay influencia, y la influencia te está transformando. Y yo les hablé de un solo mandamiento. No os afanéis. 2, porque tengo tiempo de un segundo. Un mandamiento que les guste. No dejando de congregarse como algunos. Ya, no dejando de congregarse porque algunos tienen por costumbre. Ya. Yo no lo escribí, lo escribió el Señor. Y dice que no te dejes de congregar.
Es más, dice que a algunos ya se les vuelve costumbre. ¿Por qué? Porque Dios sabe el beneficio que hay detrás de congregarte. Perfecto, hermanos, nos vemos jueves a las 7. Bendiciones. Jueves a las 7 está haciendo frío. No, voy mañana viernes. Y el viernes, ay, me agarró mi gastritis. El domingo, me vinieron a visitar, ya me cansé de decírselos, dejen a su bendita visita en su casa. Pónganles la tele, una película cristiana, y díganle a su visita, aunque sea su tía Juanita, que no la han visto en 100 años, tía Juanita, mira, ya pareces una cascarita porque tiene 100 y pico de años, que los 100 que no te veo más, los otros 50, pero amo más al Señor, tía Juanita. Mira, aquí te dejo agüita, aquí, mira, yo terminando 1:30, yo estoy aquí a las 2, nos vamos corriendo a la esquina a comprar un pollito asado y mira que vamos a pasar una tarde bien bonita, tía Juanita. Pero prefiero ir a oír de la palabra de Dios porque tú solo me vas a estar hablando chismes de tus hijos y me vas a estar platicando tu versión de las cosas que mis papás hicieron hace 30 años. Entonces, tía Juanita, y yo no me canso de decirles eso, ¿no? Porque yo no entiendo por qué a veces le demostramos a Dios que hay personas o cosas que son más importantes para nosotros que Él. Eso sí es preocupante, ¿no? No dejando de congregarnos. Perfecto, hermanos, nos vemos el jueves. Es que trabajo. ¿Y a qué hora sales? 7:30. ¿Llegas cuarto para las 8? ¿Llegas 5 para las 8? ¡Ah, ya se está acabando! Pero es que tú no, o sea que tú vienes por un tiempo específico. Yo pensé que venías a buscar a Dios. Y con Dios, ustedes pueden pasar con Él 1 minuto y ese minuto vale por 60. No dejando, y así sigan su lista, lo están viviendo, porque si no, entonces vamos a ser personas que tenemos relaciones con Dios basadas en conocimiento, pero no basadas en humillación. Por eso es que seguramente ahorita tú ya comenzaste a preocuparte porque me estoy pasando de la 1:30, porque estoy rompiendo el requisito brutal de pasarme 3 minutos, ¿no? Estoy robando 3 minutos de tu valioso tiempo, 3 minutos que puedes dedicar checando tu Facebook y viendo a un gato bailarín en internet. ¿Y por qué te molesta que te tome 3 minutos? Porque tu relación con Dios no está basada en humillación. Porque tú solo estás negociando con Dios hasta cierto límite. Tú firmaste un contrato, Dios, hasta 1:30. Después, ya no soy cristiano. Ya no quiero aprender. Entonces, hermanos, ¿cómo va nuestra relación con Dios? El tiempo de las opiniones me lo consumí, así que sí, y es más, miren, ahí está ya la campana de la hora, pero cualquier comentario breve será bienvenidos al retirarnos. Mis hermanos, construyamos relaciones con Dios correctamente. Hermano Luis. Creo que el apóstol nos da algo bien claro, ¿no? En el último versículo dice, y glorificaban a Dios en mí. O sea, la gente me ve y dice, verdaderamente Dios es real, porque Él era así, Él hacía así, yo lo veo. O sea, ¿cómo nos ve la gente? Buen punto, ¿no? Y glorifican a Dios en mí. Está bueno. A mí me ven y ven a Cristo en mí. Buen punto. Porque muchos hablamos bien bonito, pero ¿cómo me ve la gente? Está bien, hermano, gracias. Cuando la gente te ve a ti, ¿habla de ti o habla de Dios? Si habla de Dios, tu relación con Dios va bien. Si solo habla de ti, la relación va mal. Buen punto, hermano Martín. Y yo creo que es un buen consejo para los muchachos jóvenes, sí, más que nada para los muchachos jóvenes, que se decidan entregar todo esto que tú hablaste al momento en el que lo están viviendo. Porque si lo quieren entregar en vida adulta, ¿cómo nos cuesta trabajo, no? Perfecto. Nos pasamos años y años. Ese es un buen punto para los jóvenes, pero como aquí es clase de adultos, entonces el consejo del hermano Martín lo acomodo para acá. Porque ¿saben qué? A veces los adultos, y perdón porque yo tengo que incluirme, somos unos hipócritas, pero unos hipócritas, porque queremos que la gente joven crezca con principios espirituales, cuando los principios espirituales que nosotros como adultos tenemos, nos los pasamos por el arco del triunfo. Hermanos que siguen la transmisión en internet, en YouTube, el arco del triunfo es una cuestión mexicana que aquí entendimos, luego se las explicamos. Sí, vale la pena, ¿no? Porque muchas veces sucede eso, mis hermanos, ¿no? Bueno, pues nos vamos. ¿Alguien más levantó mano, hermana? Y César, y ya terminando con César, ahora sí, concluimos. Yo creo que cuando empiezas a alejarte de Dios,
Él tiene cuidado de ti y te empieza a traer breve. En los 4 meses últimos que estuve en el mercado, Dios a Paco, a los dos juntos, nos dio unas cucharaditas de humildad. Llegaban los clientes a gritar, exijo mi comida ya. Y nosotros, conociendo mi carácter, yo decía, ay, quiero aventarle la cuchara, ¿no? Sí, claro, ¿no? La comida y... Váyase a otro lado, ¿no? Sí, señora, sí. Que se la digo, sí, cómo no, sí. Y ahora nos ven, nos ubica, nos saluda y, oiga, ¿cómo está? Y, o sea, tratamos, yo le decía a Paco, yo quiero contestarle, sí, mamá, pues mira, que Dios te manda. Cuando a mí Paco me contesta unas cosas y me dice, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es humildad para servir. Sí. Y aquí, porque yo decía, bueno, ¿por qué vine a vender comida si a mí no me gusta hacer de comer? Dice, pues tú crees que Dios no te usó, te puso los 4 meses ahí exactamente, porque Él necesitaba que entendieras cómo tratar a las personas, creyentes o no creyentes. Pero tú tienes que dar testimonio de Dios y a todas, a cada una, les das la mano, las saludas y le das bendiciones. Y créame, mi hermano, que cuando Dios le habla, yo llegaba y algunas veces cuando yo sabía o sentía que venía de Dios, yo decía, ¿cómo me cuesta? No sabes cómo me cuesta, Señor. Pero pues tú, ayúdame, porque si no, un día voy a estallar y no sucedió. Gracias a Dios. Negarse a sí mismo se oye tan fácil. No. Hermano César, cerramos. Creo que siempre que la palabra de Dios pega en el corazón de cada uno de nosotros, nos mueven nuestras emociones. Pero realmente Pablo decía, ¿no?, que eso no se bastaba en el Señor. Y creo que si yo debo de tener o tengo una relación más cerca con Dios, creo que la única que lo debe de saber es mi esposa y mis hijos, ¿no?, que son los que están viendo. Saberlo, estamos de acuerdo, Sí, totalmente. pero todos lo tenemos que ver, que no se te olvide eso. Entonces creo que es el contacto y la sociedad primaria, ¿no?, la que, Claro. la que va a tener el contacto. Claro. Porque yo puedo decir que me estoy portando bien, pero si ellos no van a decir lo mismo, o afuera no van a decir lo mismo. Exacto. Es totalmente diferente. Yo puedo adornarme, y como dice usted, ¿no?, puedo pensar en un pensador, dijo aquel, dijo esto, cuando realmente el único que lo tiene que decir es lo que el Señor Jesucristo quiere. Él quiere limpiarnos para que cuando lleguemos a su presencia no ensuciemos el estrado de sus pies. Así es, mis hermanos, nos ponemos de pie para retirarnos y con la oración culminamos nuestro estudio y la transmisión a través de YouTube. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, terminando el capítulo 1, viendo a un hombre. Y ahora que estamos tocando la lección que estamos tocando, me pregunto, ¿le habrá costado trabajo a Pablo escribir estas palabras? Dentro de su mente, ¿qué habrá sentido mostrando una actitud de humildad ante una iglesia a la que él quería denunciar, a la que él quería confrontar, regañar? Qué difícil habrá sido, Señor, para este hombre el tener con toda paciencia que presentar los argumentos para que la iglesia en Gálatas, en la provincia de Galacia, para que la iglesia se diera cuenta que él tenía la autoridad suficiente. Qué duro debió haber sido para Pablo. En otros lugares se quitaban la camisa por él, en otros lugares estaban ansiosos de que él los visitara. Y tener con todas esas credenciales de autoridad, tener que mostrarse humilde ante un grupo de iglesias que en medio de un berrinche espiritual no estaban queriendo reconocerlo. Pero el cierre de la defensa de su apostolado nos deja una buena lección. Pablo todo lo basó en una relación contigo que la construyó y que fue una relación nueva y diferente completamente a cualquier relación que tuvo dentro del judaísmo. Señor, ¿cómo es nuestra relación contigo? ¿Realmente es una relación diferente? ¿Una relación distinta? Espiritual, una relación que nos transforma, o es una relación basada en conocimiento. Estamos contigo, pero te mantenemos a la distancia, cuando nuestra relación debe de ser una relación donde estamos contigo y estamos en ti,
porque tú estás, Señor, influyendo todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Tenemos trabajo, indudablemente, mucho trabajo, Señor, porque correctamente nuestro hermano Luis lo señalaba en la interpretación que él daba. Cuando las personas miran a nosotros, ¿de quién hablan primero? ¿De nosotros o hablan primero de ti? Tienen que hablar primero de ti. Si eso está sucediendo, nuestra relación contigo se está convirtiendo en una relación que nos está transformando, en una buena influencia. Esa es, Señor, pues, nuestra tarea de esta semana. Que las personas nos miren. Cuando nos miren, que antes de que les den ganas de hablar de nosotros, de nuestras capacidades, habilidades, o antes de que les den ganas, Señor, de hablarles de nuestra manera de comportarnos o de actuar, Señor, que les den ganas de hablar de ti, de tu poder, y que les den ganas de ver la transformación que tú has provocado en nosotros. Por ello, pues, oramos, te lo pedimos, llévanos con tu bendición, y también, Señor, sé de bendición a las personas que a través de YouTube van siguiendo las transmisiones de la iglesia, para que también, Señor, a ellos tú les puedas llevar a un buen razonamiento que les permita transformar su vida. Por todo esto oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Ahí